Muy buenos días, abogado Eduardo Apolo Zambrano le saluda. El día de hoy vamos a tratar sobre la aplicación de los derechos y principalmente los derechos del buen vivir. Recordemos cuáles son los derechos del buen vivir: agua y alimentación, ambiente sano, comunicación e información, cultura y ciencia, educación, hábitat y vivienda, salud y, por supuesto, trabajo y seguridad social. La Constitución del 2008 enarboló por vez primera el concepto y la filosofía del buen vivir como directriz fundamental del régimen instituido y también como premisa de los individuos y las distintas colectividades a la hora de construir una sociedad mejor. Entiéndase plural, justa, incluyente, en armonía con la naturaleza. Esta novedosa cosmovisión del origen indígena cristalizó en un principio constitucional de cardinal importancia el buen vivir, o como se lo conoce comúnmente como summa causae, el cual trajo consigo el reconocimiento de una serie de derechos y garantías de índole social, económica, ambiental y política. Así, el buen vivir comprende los derechos reglamentados en el capítulo segundo del título segundo del texto de nuestra Constitución de la República, que los invito a que la lean detenidamente. Ya trataremos un tema individual, principalmente sobre el derecho a la naturaleza, en un taller distinto a este. Resulta innegable la necesidad de analizar teóricamente este peculiar principio, a fin de que su esclarecimiento conceptual y la determinación de sus más variadas y posibles conexiones con otras instituciones del sistema jurídico contribuyan a posteriores análisis jurisprudenciales y sobre todo a la interpretación y aplicación de la Constitución y en sentido general del derecho. He aquí la pertinencia de abordar en el presente taller la vinculación de los derechos de la personalidad, que en Ecuador cuentan como un soporte constitucional explícito, y el buen vivir. Se ha dicho que los derechos del buen vivir son derechos de segunda y tercera generación, a diferencia de los derechos de la personalidad que pertenecen a la primera. Asimismo, que aquellos constituyen derechos sociales, económicos, ambientales o políticos de indudable carácter público, mientras que estos resultan derechos personales, individuales, de carácter privado. El buen vivir implica un cambio trascendental de paradigma, una alternativa a los modelos de desarrollo capitalista tradicionales, que bien se presta para articular e integrar políticas que tienen como punto de mira al ser humano, sea como individuo, sea como colectivo. El buen vivir es una meta social, es cierto, pero no cabe duda de que incide tanto en la sociedad como en las personas que la componen. Los seres humanos, relativos a sus atributos y manifestaciones más importantes, son objeto de protección en el ámbito internacional por medio de declaraciones de organismos internacionales, y en el ámbito nacional al encontrarse reconocidos directa o indirectamente en las legislaciones internas, disponiéndose su protección constitucional, civil y o penal. De ahí que la población es titular de derecho a vivir en un ambiente sano, en un medio ambiente libre de daño y equilibrado ecológicamente, lo cual le permitirá alcanzar el summa causae.
En función de ello se establece una serie de garantías que suponen el compromiso del Estado con la preservación y protección de la naturaleza. Los derechos de la naturaleza constituyen una de las innovaciones más interesantes y relevantes de la Constitución actual, pues se aleja de la concepción tradicional en donde se tomaba como la naturaleza como un objeto, que consideraba la naturaleza como propiedad y enfoca su protección exclusivamente a través del derecho de personas a gozar de un ambiente natural sano, para dar paso a una noción que reconoce los derechos propios a favor de la naturaleza. Consiste entonces en el cambio de paradigma sobre la base del cual la naturaleza, en tanto ser vivo, es considerada un sujeto titular de derechos. En este sentido, es importante resaltar que la Constitución de la República del Ecuador consagra una doble dimensionalidad sobre la naturaleza y el ambiente en general, al concebirla no solo bajo el tradicional paradigma de objeto de derecho, sino también como un sujeto independiente y con derechos específicos o propios. El buen vivir se materializa en una serie de derechos y garantías sociales, económicas y ambientales que se caracterizan por promover una relación armoniosa entre los seres humanos que excede los contornos económico, social o político y adquiere un perfil regulador del conjunto de la vida. El Summa Kawasai está pensado y positivado para revolucionar la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas. Precisamente por ello, resulta cada vez más oportuna la relectura de nuestros derechos más esenciales, sobre todo los que se vinculan directamente con la vida y la existencia humana. El buen vivir, vida buena, ha de traducirse en esta sede en libre desarrollo de la personalidad, en respeto a la dignidad humana, en la necesidad de convivir en un medio ambiente sano, en la garantía de una educación integral e incluyente que contribuya a la identidad cultural, nacional, personal, así como también de un sistema de salud que adopte como máxima el pleno respeto a la vida e integridad de las personas. Recordemos, pregunta de cuestionario, ¿cuáles son los derechos del buen vivir? Agua y alimentación, ambiente sano, comunicación e información, cultura y ciencia, educación, hábitat y vivienda, salud, por supuesto, trabajo y seguridad social. Estimados amigos, un gusto, un placer haberlos acompañado hoy día con este tema muy interesante de los derechos del buen vivir. Los invito a que abran su Constitución de la República y chequeen todo este tema de los derechos al buen vivir, principalmente los derechos a la naturaleza. Como les dije anteriormente, vamos a estar haciendo un taller exclusivo para el derecho a la naturaleza. ¿Quién es el representante de ese derecho a la naturaleza? ¿Lo es el Estado? Recordemos que Estado y gobierno no es igual. ¿Lo es el Estado? ¿Lo es el gobierno? ¿Son las instituciones públicas? ¿Es el Ministerio del Ambiente? ¿Son las comunidades? ¿Son las asociaciones defensoras de derechos de la naturaleza? ¿Quién es el representante de la naturaleza? Se los dejo para que lo piensen y cuando tengamos el taller lo vamos a analizar con profundidad. Saludos cordiales, queridos amigos allá en Bolivia que nos están siguiendo este taller internacional.
Y pues naturalmente para los colegas aquí en el Ecuador, un saludo inmenso, un fuerte abrazo, y los dejo a continuación con el doctor Alfredo Gutiérrez Martínez, que nos está acompañando desde Bolivia, gracias a la acción de nuestro estimado doctor Freddy Castillo Terán, que se ha contactado con él y que pues ha solicitado su intervención dentro de este taller internacional. Que este no sea el único ni el último, sino que se abran más puertas con diferentes colegas de Bolivia, de Perú, de Colombia, de Argentina. Estamos tomando contacto con todos ellos para poder seguir adelante, conociendo el derecho, porque nuestro aprendizaje no queda con un título puesto en una pared. Tenemos que estar permanentemente analizando los temas, principalmente la Constitución y el resto de normas que nos rigen en la República del Ecuador y en otros países, porque cada vez estamos más cerca, cada vez estamos pues involucrándonos mucho más, y eso es bueno principalmente cuando se actúa en bienestar común. Saludos cordiales, me despido hasta el día de mañana, que tengan un buen día.